quien saludo con mucho gusto y tiene, por supuesto, a un invitadazo de lujo, un gran amigo también, a Memo Nogueira, que ya les va a platicar, por supuesto, de qué se trata este asunto. Señor Pacheco, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Paco, y enhorabuena, casi llegas a la mayoría de edad con el programa. Sí, 17 años cumplimos el día de hoy. Fíjate que la verdad no me acordaba, y Liz le tenía el pastel preparado. Esa Liz es una bala. Es una bala. Eso sí, para andarte recordando cosas es una bala de cosas. ¿Cómo no? Oye, y como ya decías, pues está aquí Memo Nogueira, o Guillermo Nogueira Jiménez Pons, CEO de Grupo Nogueira, pero bueno, hay confianza y por eso lo presento así. Estimado Memo, ¿cómo estás? Bienvenido. Y la primera pregunta, lo obvio, bueno, además de que estás en tu casa, es cuéntanos, para que no se nos vaya el tiempo muy rápido, ¿qué es Grupo Nogueira? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, soy agente aduanal, estoy en el noroeste de México, prácticamente en todas las aduanas del noroeste de México. Así empezamos con la agencia aduanal. Yo tengo 30 años por allá, mi familia tiene más de 115 años en esta tradición aduanera. Antes de que existieran los agentes aduanales, ya mi abuelo era procurador habitual, que es lo que gestor habitual o procurador habitual, no recuerdo, pero ese era el término que existía antes. Y él y otros cuantos firmaron una petición al presidente Venustiano Carranza para que se generara una reciprocidad, porque llegaban los dueños de los ultramarinos y hacían su despacho aduanal mediante una carta o pedimento, que hoy se llama pedimento, para poder hacer la importación de los bienes. Entonces decían, oye, no se vale, si yo no puedo despachar en España, solamente en caso de reciprocidad. Y esa fue la primera ley de agentes aduanales. Después me tocó estar hace muchos años, en 1970, yo tenía 5 años, pero acompañé a mi papá a la fundación de la Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de la Ciudad de México, donde no había más que un tejabán en el aeropuerto de la Ciudad de México. Me tocó ver crecer a todo lo que es ahora esa gran infraestructura, pero bastante no planificada, en un espacio muy pequeño, que todo lo que es Peñón y Colonia Pensor Mexicano, todo eso es oficinas relativas a carga, agentes aduanales, navieras, consultorías de carga, líneas aéreas, pero está hecho un verdadero desastre. Es como las favelas de allá de Río, ¿no? Está una cosa encima de la otra, pero sí hay drenaje, porque allá no. Y bueno, y ahora estamos pues con el nuevo tema, la aduana número 50, ¿no? El AIFA, que son unas instalaciones muy interesantes, independientemente de toda la polémica que se ha generado, porque en aspectos financieros, ahora si tú eres el experto, yo nada más soy un sencillo que No, hombre, con esa experiencia que nos acabas de describir, me retiro y dinos todo lo que nos quieras decir. No, y es que realmente es interesante en términos de la historia, porque justo ahora que salieron las cifras del comercio que tiene México con el mundo, básicamente son más de 2,000 millones de dólares por día, 3,000, le estaba sacando la cuenta de entrada y salida de mercancías, y nos habla de el tamaño de país, que no es un asunto menor, somos una economía muy grande, la 15ª, pero a pesar, hay otras economías que pudieran ser más grandes como la de Brasil, pero no tienen el nivel de interacción con el resto del mundo, y de ahí la importancia de la experiencia que han acumulado, ¿no? Yo supongo que en las cifras de 3,000 millones de dólares era lo que antes hacíamos en un mes, claro, ¿no? Y hoy por día. No, ha aumentado tremendamente. Las cadenas de valor en México han aumentado de una manera muy importante. Ya tenemos aspectos donde se genera desde el diseño de los productos electrónicos y muy avanzados hasta la conducción final. Por ejemplo, en Mexicali se hacen los microchips para todos las metales preciosos que se utilizan en prácticamente todos los celulares del mundo. Entonces, la tecnología que se tiene es impresionante. Son ingenieros mexicanos, orgullosamente, y yo creo que tenemos muchas posibilidades ahora que se está dando el nearshoring. Tenemos simplemente 4 grandes retos inmediatos y uno a mediano plazo. Ya no tenemos gente, tenemos un déficit de gente. Necesitamos más personas para que sigan apoyando y haciendo crecer esto. No tenemos ya un solo espacio industrial viable, o sea, ya no hay una sola bodega en Tijuana, en San Diego, en Mexicali, en Jalisco. No existe un solo espacio ya rentable. Entonces necesitamos más inversión. Sería un llamado a tu audiencia precisamente para que este es el momento idóneo para invertir en Mexicali o en Tijuana y generar estos espacios industriales que tanta falta nos hacen.
Y de verdad que lo hemos platicado mil veces, mi querido Memo, aquí en el espacio. De verdad no hay que desperdiciar esa oportunidad país. No solo para la gente que tenga la posibilidad de invertir, sino también que lo entienda el gobierno, porque va a ser una oportunidad única de crear esos espacios de nearshoring que puede de verdad impulsar al país de forma impresionante. Si aprovechamos bien esta oportunidad, si me permiten dar una opinión un poco extraña, si aprovechamos esta oportunidad, podemos tener un crecimiento estabilizador como ese que se dio en los 50, que dicen que es el milagro mexicano. Permítanme decirles que el milagro mexicano jamás existió. ¿Qué es lo que pasó? Que terminó la Segunda Guerra Mundial y en lo que reconvertían toda esa industria en una industria doméstica, pues nos mandaron a hacer todo para acá y entonces tuvimos ese crecimiento estabilizador. Ahorita podríamos tener algo incluso mucho más importante que eso, con las guerras comerciales que están dando China con los Estados Unidos, Rusia con los Estados Unidos, ya un aspecto más delicado. Además, los precios de los combustibles van a estar hoy y siempre cada vez más caros. Ese es el otro problema que estamos teniendo. Y una vez te lo dije, Paco, y éramos un chorro y luego parió la abuela. Exacto. Sí. Aquí el problema que tenemos también es los energéticos. La empresa que tiene el monopolio de gas en el noroeste de México acaba de subir de un día para el otro para la industria 10 veces el valor. Wow. Eso no se hace. Pues sí, no, así no se puede calcular y hacer proyecciones de costos, por ejemplo, que es un insumo ¿Qué empresa es? fundamental. ¿Zaragoza? ¿O Sempra. Sí. ¿Es de ellos? ¿De Nova? Sí, son los que subieron de un día para el otro 10 veces el valor. Y lo malo es que la industria tiene que hacer un pedido con un mes de antelación. Claro. Tú haces tu contrato y tu pedido con un mes de antelación, pero no sabes a cuánto lo vas a pagar. A final de mes es cuando te dicen cuánto debes y a qué precio te lo están cobrando. Sí, me decía el otro día una empresario y me decía, nos lo ofrecieron, ya no me acuerdo si eran $2 el BTU y no lo compramos, ¿no? La cobertura. Entonces ahorita está como en 10, según entiendo, ¿no? Sí, más o menos, se nos fue al carísimo, cielo, terriblemente caro. Y el problema que tenemos a mediano plazo es el agua, ¿no? Sí, definitivamente. Es algo que sí es muy delicado. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos totalmente del río Colorado por allá y cuando se hizo la repartición de los 5 estados de Estados Unidos en los que se reparte el agua, más a México, pues cada uno se repartió 15% más de lo que existía. Claro. Entonces, pues todos somos felices y los números son alegres. Hasta que estamos abres administrando la inexistencia. Así es un fenómeno maravilloso. Pero un día nos puede pegar un sustazo. Sí. Entonces, ¿qué necesitamos? También inversión en desalinadores. Y esa es una gran oportunidad también porque va a ser totalmente indispensable. Yo siempre digo en muchas pláticas que tenemos que observar a países como Israel, porque el activo del agua no puede estar al precio que está, tendrá que ser más caro y hay que entender dónde están las eficiencias, por ejemplo, en la red de distribución, porque va a ser un activo más caro, es así, y eso va a generar un montón de presiones sociales, etcétera, y las empresas que lo entiendan con cierta previsión, pues les va a ir muy bien, porque finalmente, pues tú no puedes producir absolutamente nada si no tienes agua. Claro. Así es, totalmente. El agua es el petróleo del mañana. Y una cosa muy interesante es, donde existe energía, existe agua. O sea, de alguna manera lo vas a poder obtener, el agua, ya sea de la atmósfera, del subsuelo, de desalinadoras. Donde tengas energía barata, vas a tener agua abundante. Entonces, eso es algo primordial que necesitamos también entender. La generación de energía, ya tenemos mucho viento y tenemos mucho sol, tenemos que aprovecharlo todavía más. Pues ese sería mi comentario en ese sentido. No, buenísimo, porque además la mesa está puesta y a diferencia, digamos, del milagro mexicano que ya nos dices muy bien, no fue milagro, hoy tenemos unas condiciones extraordinarias. Graduamos, el otro día sacaba el dato, más ingenieros que el promedio de la OCDE, o sea, tenemos gente, a pesar de que no hay, y justo de eso te habla de esa oportunidad que tiene México, una sofisticación a la hora de manufactura mucho más potente, pero también un montón de oportunidades. Decía Morgan Stanley en algún análisis que las exportaciones podrían crecer hasta $300 mil millones en los siguientes años. Esto es anual. Entonces, bueno, imagínate lo que cabe ahí en empresas, en prosperidad de ciudades, etcétera. Pero bueno, pues que tenemos que ser ágiles. Y yo siempre digo, más allá de, digamos, de la velocidad que lleva el gobierno, que hay una parte de energía que le corresponde y otras cosas, pero otra es también la agilidad de los empresarios y ahí que se asesoren, porque hay que entender muy bien dónde están esas oportunidades, ¿no? Hoy. Totalmente. Y yo creo que tú traes ahí el mapa completo. Sí, totalmente. Necesitamos parques industriales, necesitamos generadoras de electricidad o de energía y necesitamos también cómo obtener más agua. Memo, ¿dónde te encuentran? Porque nos va a agarrar el corte y es importante que digas dónde encuentran tu... www.aanogueira.com. Ahí estoy para servirles, con mucho gusto.
Pues ahí está hecha la invitación. Enhorabuena, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Memo Nogueira, como siempre, un gusto tenerte aquí en tu casa. Un honor estar aquí con ustedes. Gracias, Memo. La 1 de la tarde con 47, señor Pacheco, gracias. Gracias, Paco. Ya volvemos.